Buenas noches a todos. Buenas noches. Veníamos hablando de un tema que da por ahí para el resto del año más o menos. Es el tema del amor y el enamoramiento y todos los derivados de todo lo que estamos viendo. Y que realmente va un poco más allá de lo que nosotros nos imaginamos, por lo menos desde el punto de vista de la dialéctica y del lenguaje, ¿sí? Definitivamente detrás de esto hay una cantidad de conceptos y de informaciones que hacen que se amplíe tremendamente el panorama y que pensemos en que esas tres facetas de las que hablábamos la otra vez, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran esas facetas que hablábamos del amor? La primera. Bueno, la atracción. Enamoramiento. ¿Qué otra? Enamoramiento y qué. Cortejo, intimidad. Sí. Dejémosla como del cortejo. ¿Cómo llaman esta? ¿Cómo le llaman esta? La de los datos adjuntos. Imagínense. ¿Cómo llaman esto? Aquí una preguntita. Sí, a ver. Una pregunta. ¿Qué dijo una pregunta? Quería preguntar más o menos específicamente qué es el cortejo. Vamos a ir desenvolviendo cada una de esas partes. Esto pues es simplemente una manera como de tratar de clasificar una cosa que realmente no resulta clasificable, ¿sí? Porque evidentemente se trata de muchas más cosas que simples definiciones. Y de hecho incluso el orden tampoco es muy preciso, pero digamos que empiezan a ocurrir una serie de cambios significativos desde el punto de vista fisiológico. Digamos que el comportamiento del cuerpo necesariamente tiene que cambiar cuando hay una faceta de encuentro con ese amor, ¿sí? Hay una autora, Ellen Fisher se llama, que ha estudiado todo este proceso. Qué vaca tan desocupada, yo me imagino que no tiene tiempo ni de enamorarse para estudiar estas cosas, porque ya como 30 años estudiando toda la fisiología del amor. Y bueno, no averigüé si es soltera o qué, pero bueno. Lo cierto es que esta mujer entonces empieza hablando de facetas que ocurren neurofisiológicamente en el cuerpo cuando se van dando estas etapas. Y entonces tratemos a ver de imaginarnos, vamos a ponerle aquí todos un poquitico, de imaginarnos cómo es un primer encuentro para que ocurran todas estas facetas del amor. Cuando alguien se encuentra con esas facetas del amor, insisto, empiezan a haber cambios neurofisiológicos muy evidentes. Ella empieza haciendo un estudio en el que mete a sus pacientes involucrados en el estudio en lo que se llaman un MRI, o sea, una resonancia nuclear magnética, pero generalmente son resonancias funcionales, es decir, que muestran el funcionamiento del cerebro en el mismo instante en que está ocurriendo una situación determinada, ¿sí? Entonces es muy simpático porque empieza utilizando una fotografía del ser amado, y cuando está ya metido quien haya estado en un escáner sabe que eso es como una especie de ¿qué? De tubería, de válvula, casi que de cada motorio, ¿cierto? Eso es como un ataúd, por eso hay tanta gente que quiere salir de ahí. Lo cierto es que cuando están ahí metidos les muestran la imagen, la fotografía de ese ser del que están enamorados, ¿sí? Y buscan entonces qué pasa en el cerebro en ese instante con el solo hecho de esa persona estar acostada y ver esa fotografía, que empieza a ocurrir, ¿sí? Y entonces se dan cuenta de que hay una cantidad de cambios, pero claro, pues dicen, pues sí, está viendo a alguien y es normalmente alguien que representa a su pareja, no necesariamente del sexo opuesto, pero que representa a su pareja, pero después le ponen la imagen de alguien que nada tiene que ver, que no conoce, que digamos es una imagen neutra, y por supuesto todas esas imágenes se modifican notoriamente y no hay tales hallazgos. Pero para que eso ocurra, tratemos de ir describiendo paso por paso qué ocurre cuando uno se encuentra con el ser amado. Insisto, lo pongo ahí por ahora entre comillas. Denme cambios que ocurran. Uno, a ver. Se sorprende. Alegría. Bien, sorpresa. El brillo en los ojos. Vamos primero, descompongamos esa sorpresa. Entonces hay brillo en los ojos, eso significa
tus ojos te brillan, mi amor, cada que me ves. Es que definitivamente no puedes ocultar el amor por mí, ¿cierto? Y por supuesto ese no poder ocultar el amor por mí es que para que haya ese brillo, que tuvo que haber ocurrido en ese ojo. Se abre. Ah, claro, Se abre. esto empieza a dilatarse, esa pupila se empieza a dilatar y a dilatar y a dilatar, y entonces ocurre que luego empieza un movimiento así, de dilatación y contracción, de dilatación y contracción. ¿Se les parece alguna cosa? Corazón. Claro, es ese corazoncito reflejado en los ojos y por eso, Ay, es que le brillan los ojos, es lo más lindo del mundo, ¿cierto? ¿o no? Y entonces cuando eso pasa, ya lo hemos dicho, entra mucha más luz y esa luz entra por un lado que se llama el núcleo supraóptico y ese núcleo supraóptico se conecta a su vez con la epífisis, ¿sí? Y ya saben todo lo que viene de ahí. Después de esa conexión con la epífisis viene la liberación de muchas sustancias, como vamos a mencionarlas por ahora y ahorita las descomponemos. Dopamina, ¿qué más? Endorfina. Listo, endorfinas, maravilloso, ¿qué más? Oxitocina. Qué bien, hombre, esto ya me entiendes. Oxitocina. Bobalina, Eso, ponga a bobalina. Y te la voy a poner a bobalina. Esta se relaciona mucho con la que se llama la vasopresina. ¿Sí? Y la bobalina. Sí, la bobalina, sí. Y la adrenalina. Y además adrenalina, que se llama también epinefrina. ¿Sí? Entonces miremos lo que va a ocurrir con todas estas cosas. Primero, dopamina. Ya lo hemos dicho, es la molécula de la pasión, de la excitación. Si no hubiera dopamina, así de elemental, no nos podríamos enamorar. O sea que esto no es una cosa simplemente de retórica y no más, y de que siempre estás en mi corazón, porque resulta que también siempre estás en mi cerebro. Entonces de ahora en adelante, cuando le digan a su ser amado, siempre estás en mi corazón y en mi cerebro, porque si no, va a dudar de ese estar enamorado, ¿sí? Cuando eso pasa, entonces esta dopamina lleva a que se libere, como les digo, la pasión, la capacidad de excitación, pero todo esto tiene facetas, ¿sí? No nos vamos a meter todavía a describir cada uno de esos neurotransmisores. Ya describimos un síntoma, ¿sí? Describamos otro síntoma. Pero primero, sorpresa. ¿Qué hice yo ahí? Eso. Los pulmones. O sea, ¿cómo se llama eso? Llamémosle cambios en la respiración. Pero en realidad es un suspiro, ¿cierto o no? Siempre suspiras cuando me ves. Y el día que no suspire, vaya a ver qué problema hay, ¿cierto? Pero esto también tiene una razón de ser. No suspiró porque le dio la gana, ni suspiró porque es que ella es muy linda y no más. No, suspiró porque ya hubo una fijación de informaciones en el cerebro que van a producir una cantidad de cambios tremendamente grandes. Ese suspiro, ese aumento en la inhalación y exhalación, ¿sí? Ese movimiento se da porque se tuvo que haber excitado normalmente todo lo que tiene que ver con el bulbo raquídeo, y resulta que el bulbo raquídeo es el que regula la respiración y muchas de las funciones vitales nuevamente, ¿sí? Entonces ese bulbo raquídeo normalmente necesita que se excite para poder producir esto que les estoy diciendo. ¿Qué significa? Que aquí ya empezó a participar una cosa que se llama el cerebro reptil, es decir, el cerebro más antiguo. Y resulta que en ese cerebro más antiguo hay una estructura que se llama el núcleo caudado. De este tal vez no hemos hablado mucho, pero el núcleo caudado está en la base del cerebro y tiene una función muy importante, que es la de despertar el interés y gran parte de la atención por ese ser que por alguna circunstancia se cruzó en el camino y no pasó desapercibido. Alguna cosa tuvo que haber pasado ahí, pero en ese bulbo raquídeo también está no solo el manejo de la respiración, sino que hay una cosa fundamental,
y es que este es el núcleo también que tiene que ver con los olores, y esto los lleva, seguramente han oído hablar de las famosas feromonas, ¿sí? Hormonas que son simplemente sustancias que el otro ser produce en un momento en que ya empieza a despertarse la excitación y empieza a atraerse, y por eso él siente el olor a ella y dice, si un hombre que no has visto antes de repente te regala flores, eso es impulso, ese es el impulso de ahí, ¿no? Y ese impulso que tiene que ver con los olores, entonces las cosas no se sorprendan, porque esta gente que ha estudiado todo el proceso del enamoramiento y del estar enamorados ha descubierto que en el cerebro participan 29 áreas cerebrales. Así que cuando le digan a su amado, quiéreme, ámame con todo, sean compasivos y misericordiosos. Imagínense uno tener que activar 29 zonas ahí para poder ser, no, eso es muy complicado, ¿no? Sigamos acá. Entonces hubo ese proceso de la respiración. Vuelvo y borro esto aquí para que sigamos con más detalles. ¿Qué otra cosa ocurre fisiológicamente? Eso, hay lo que se llama la taquicardia afectiva. Imagínense pues, hasta allá se llega a describir este tipo de cosas. Y la taquicardia afectiva tiene que ver con una cosa muy curiosa, y es que alguien ve a su enamorado o enamorada, enamorados y enamoradas, para que conservemos ahí todo el lenguaje, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que inicialmente hay un proceso, quien creyera, de desaceleración. Es como, wow, pero inmediatamente responde, y esa frecuencia cardíaca puede aumentar en un momento de solamente ver a su pareja hasta 120 latidos por minuto, cuando en condiciones fisiológicas sabemos que late entre 70 y 75 latidos por minuto. Es decir, casi duplica la información, o mejor, el movimiento del corazón, y eso significa que empezó a bombear. Si el corazón bombea 5 a 7 litros por minuto, empieza a bombear una cantidad de sangre exagerada. ¿Y qué hay en la sangre? Pues dentro de las muchas sustancias, obviamente están los glóbulos rojos, y esos glóbulos rojos, ¿qué función tienen? Básicamente, ¿qué hace el glóbulo rojo? Transporta el oxígeno. Transporta el oxígeno. Pero, como hay un movimiento mayor de la respiración, esto se hace ineficiente, ¿sí? Porque uno... Y entonces empieza a hiperventilar y empieza a producirse esa hormona que este hombre llamaba la bodalina, que en realidad es la torpeza, ¿sí? La torpeza del ser humano, quien creyera, pero Ortega y Gasset lo describe como el momento de la imbecilidad del ser humano, imbecilidad, amor. Ustedes se pueden imaginar eso, que la ciencia describe este momento como imbecilidad. El amor es imbecilidad. Por Dios, eso suena como a... Y va uno a ver, es verdad. Pero va uno a ver y esa imbecilidad lleva a que ocurran otros cambios. Aquí asociado con lo de la taquicardia, frecuentemente tiene un aumento de la presión arterial, y es muy frecuente que se incremente y notoriamente la presión arterial. Dime, Carlos. Devolviéndonos un poquitico, esas feromonas se pueden percibir a pesar de las lociones, los perfumes que usamos, claro, los seres humanos. Sí, hay olores que sí. No solo eso, Cada ser humano. sino que, y sobre todo en las mujeres es más notorio ese cambio. Cierto. Las mujeres suelen ser mucho más perceptivas a los olores, a los sonidos. En el proceso y en la fase de enamoramiento es muy importante que para la mujer haya sonidos y música. Es decir, en ese sentido la mujer, hay que decirlo, es infinitamente más inteligente emocionalmente que el hombre, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento, cuando se reconoce un olor que puede estar asociado a esa loción o a ese perfume que te acostumbras a aplicar, inmediatamente se desencadena todo el proceso fisiológico que hemos visto. Pero eso es muy bonito, porque uno entiende a veces por qué ella se enamora del mecánico que está metido en la grasa todo el tiempo, sale, y si no le huele a grasita a mi hijo, esto está complicado. ¿Sí?
Entonces empiezan a cambiar ese tipo de circunstancias también en cuanto a cierto tipo de activaciones preferenciales a nivel cerebral y en la fisiología. Pero eso es muy bonito porque también cuando aumenta la presión arterial y aumenta la taquicardia, viene una cosa que a veces no se puede disimular de mucho, que es la sudoración, ¿sí? Es que lo chuleo, ¿cierto? Lo tengo. Esa sudoración implica que hay, por supuesto, una dilatación de los poros que permite que salga líquido del organismo. Y si está taquicárdico, pues con mayor razón va a sudar un poquito más. Y entonces, si uno suda mucho, ¿qué le da? Sed, claro. Y por eso los labios están resecos, ¿sí? Resecos los labios, ¿sí? Esto es bien interesante, porque, insisto, más allá de una fisiología que estamos viendo aquí, elementales a donde yo los quiero llevar con toda esta cantidad de cambios que están ocurriendo, ¿qué otra cosa ocurre? Las manos frías. Manos frías, es cierto. Y se vuelven las manos frías por una cosa muy importante, y es que el cuerpo ve que hay tanto gasto cardíaco que dice, bueno, ojo, pues porque se nos está escaseando, entonces ¿a dónde le mandamos sangre? Y el cuerpo es tan inteligente que dice, a ver, ¿qué es más vital? O mejor dicho, ¿qué es más importante en cuanto a supervivencia? ¿Que le llevemos sangre a las manos o al corazón, al hígado, a los riñones, al pulmón? Por supuesto todo eso, y por eso nos ponemos con las manos frías. Y no solamente frías, sino a veces temblorosas. Esto es muy complicado, porque recuerden que cuando se activó ese núcleo caudado que estaba en el cerebro reptil, allí también está el cerebelo. Y por eso, a veces, oye, te pongo nerviosa. No es cierto. No, para nada. Y empieza a temblar un poquitito la voz. No, es que tenía como gripita. Por supuesto que hay una cantidad de cosas que están reflejadas y la pobre bien tragada, ¿cierto? Entonces, miren, todo esto ocurre. Oye, Mónica, que qué embarrada. Embarrada. Pero eso va todo el mundo. Todo esto ocurre en esa fase de enamoramiento, que algunos llaman la etapa también de la lujuria, ¿no? Porque digamos que hay cosas que en un principio pueden ser un poquito más instintivas, se desarrollan de una manera mucho más digamos que de recuerdos evocados desde este cerebro reptil. Pero si nos quedáramos enamorados desde el cerebro reptil, entonces simplemente esto al final se convertiría en un mero deseo sexual, y por supuesto que empieza a haber al principio un encantamiento, pero después hay un desencantamiento. Eso es como cuando el mexicano y la americana se casaron, ¿no? Entonces en la noche de bodas ella le quita la camisa y dice, uy, qué pechote, y le quita los pantalones, uy, qué piernotas, y le quita los guantes, uy, qué manotas, y le quita los pantalones, uy, qué pasó. Más o menos eso es lo que ese deseo sexual se va perdiendo en el camino, si no ocurre una cosa muy importante, que es el desarrollo de todas esas cosas. Volvamos a retomar aquí. Entonces hablábamos de la dopamina, ¿sí? Y la dopamina, ya dijimos, es excitación, ¿sí? Es entusiasmo, es ganas, es chispa, es ese azúcar de la que mencionaba Celia Cruz, es las ganitas, es la chispa de la vida, ¿sí? Pero también ocurre esto de la serotonina. Ya lo hemos dicho, la serotonina es la molécula de la felicidad, así la han llamado algunos. Pero ¿qué ocurre con esta molécula de la felicidad? Que si hay un proceso de desencuentro o desencanto, normalmente pues tiende a bajar, y tiende a bajar la dopamina. Y resulta que estas dos sustancias también se producen en una grandísima proporción en una parte del cuerpo que se llama el hipotálamo, una parte del cerebro que se llama el hipotálamo, que como el nombre lo dice está debajo del tálamo, ¿sí? Que es una estructura por allá como hacia abajito del cerebro. Y entonces ese hipotálamo algunos lo han llamado el corazón del cerebro,
Y a mí esto no me extraña, porque cuando el hipotálamo se empieza a alterar, empieza a producir lo que se llama una disautonomía. Ustedes han escuchado hablar mucho de las disautonomías. O sea que uno enamorado se puede disautonomizar. Eso suena como extraño, pero es tal cual. ¿Sí? Que uno enamorado le falta un semestre, a ser bobo en todo. Y eso siendo exagerado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ese hipotálamo regula muchas de estas hormonas, pero a su vez hace parte, digámoslo así, de la brújula del sistema, junto con la epífisis. Entonces esa brújula de alguna manera te está diciendo para dónde vas, ¿sí? Por eso cuando se pierde el rumbo en pareja, entonces viene una cosa que es, pucha, yo ya no sé ni para dónde voy con esta vieja o con este tipo, ya me enloqueció, ¿qué voy a hacer? Perdí mi rumbo, perdí mi norte, dale. Estás hablando de que el hipotálamo tiene que ver con la dopamina, serotonina, y Sí. estamos hablando en el contexto del amor, ¿cierto? Pero Sí. si eso llegara a bajar, no se puede reemplazar, no necesariamente por ese amor de pareja o, pues, no sé, por otro tipo de amor. Sin duda que sí. Y cuando yo me refiero al enamoramiento o al estar enamorados, no necesariamente me estoy refiriendo al amor de pareja, pero obviamente este es como el grado superlativo de eso. Yo puedo estar enamorado de mi mascota, pero evidentemente lo que me evoca mi mascota es distinto a lo que evoca mi pareja. Y no se ¿sí? corre el riesgo de que se esté dejando pasar por alto algo tan bonito y tan importante, porque realmente el corazón se llena de otra cosa. Se puede llenar de muchas cosas. Ya te pillaste para dónde vamos, es allá hacia dónde vamos en esta charla. Y vas al final a inducir y a deducir todo eso, ¿sí? Te vas a dar cuenta que hacia allá vamos. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí se liberó también serotonina. Y alguien mencionó otra muy importante, que era la adrenalina, ¿cierto? La adrenalina, a esa adrenalina también se le llama epinefrina, ¿sí? Epinefrina. Y la epinefrina o la adrenalina en general es la responsable básicamente de la taquicardia, de los cambios cardiovasculares. ¿Dónde está la presión? Aquí, de la presión arterial, e incluso tiene que ver con los movimientos respiratorios también. Entonces miren todo lo que ocurre en un momento en el que estamos procesando esto del amor. Pero si esto es así, ¿qué pasa cuando no estamos enamorados? Es la pregunta. ¿Qué pasa? Por eso es muy válida tu pregunta, porque esto no es exclusivo de tener o no pareja, es decir, yo lo pongo así porque obviamente es la condición más normal que ocurra, pero uno puede estar absolutamente enamorado de la vida y levantarse enamorado de uno mismo, uno se enamora de uno mismo. Cristina, yo no sé cómo no tuvimos descendencia, ¿cierto? Como dice. Y entonces, eso es lo que ocurre normalmente cuando estamos, insisto, en ese estado. Vuelvo y recalco, lo pongo en este sentido en relación pues con lo que conocemos del amor de pareja. Aquí no van a acribillar, pero dense cuenta lo especial de lo que estos señores científicos han descrito, pero son ellos, yo no tuve nada que ver, Cristina, se lo prometo. Ellos dicen que normalmente estamos capacitados para enamorarnos hasta 7 veces en una vida promedia, ¿sí? Promedio, ¿sí? Y entonces, oiga, pues yo ya estoy diciendo promedia, entonces, en una vida promedia hasta 7 veces, pero, eso no quiere decir que no se pueda enamorar más veces, y peor aún, Menos. hay quienes dicen que es perfectamente posible que se sienta por lo menos en esa faceta de atracción-enamoramiento, que se sienta atracción-enamoramiento por varias personas a la vez. Es decir, que el ser humano, nos guste o no nos guste, por naturaleza, tiende a ser infiel. Tiende a ser infiel. Y pongo ese tiende remarcado porque aquí adelantico vamos a ver que esto cambia el panorama por completo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos aquí, este tipo de movimientos puede hacer que cada uno confunda muchas veces las emociones, porque hay cosas que parecieran producir la misma excitación. Por ejemplo, alguien que se tira de un parapente y logra excitarse, yo no me explico cómo, pero ¿qué hacemos? ¿Y
y se excitan, y eso es una cosa, wow, lo máximo, es casi un orgasmo eso, realmente es casi la fisiología del orgasmo y lo vamos a ver. Entonces, cuando eso pasa, ¿qué hace que alguien se pueda excitar con una cosa tan dispar como que a otro al contrario le produzca el temor más grande de su vida? Está metido aquí, en este cerebro reptil, en lo que nosotros registramos en el proceso evolutivo para excitarnos o al contrario, irnos hacia el polo opuesto, ¿sí? Yo, por lo menos hasta aquí, no me ha parecido muy excitante tirarme en un parapente. No quiero saber si es muy excitante o no, porque bueno, simplemente me muere el susto, ¿sí? ¿Y por qué? Vaya a ver qué tengo yo por allá, en mi cerebro ancestral, en mis antepasados, y alguno seguramente se cayó de una mesa, un poquito altico, no tenía cometa y le quedó miedo a las alturas. Bueno, no necesariamente. Pero hay otro que dice al contrario. Me encantaba cuando me tiraban para arriba y me moría de la risa cuando me pasaban de un brazo al otro tirado en el aire. Maravilloso, eso es un proceso de aprendizaje en el que tiene que participar ese núcleo caudado del que les decía ahorita. Viene otra producción de una cosa más, alguien lo mencionó ahorita, que es la oxitocina. Y resulta que esto me parece absolutamente fantástico, porque la oxitocina, insisto, el impulso para la producción de la oxitocina se da básicamente en ese corazoncito. Y ese corazoncito hace que todas las estructuras que se parecen fisiológicamente a un corazoncito pues hagan el movimiento de distensión y contracción. Entonces, la matriz, por ejemplo, en el momento del parto necesita oxitocina. Si no se produjera oxitocina, esa matriz no se va a dilatar, el cuello del útero no se va a dilatar y entonces ese niño muy probablemente no va a pasar por el canal del parto. Pero ¿qué pasa si no se produce oxitocina? Que ese bebé tiene que luchar contra la corriente y casi que empujar, mamá, dilata pues, ¿no? Y la mamá, no, mijo, yo todavía no. Y entonces, mamá, pum, y esta lucha que empieza a ver hace que el niño desde ahí o se vuelve un guerrero o se acobarda del todo. Y entonces casi se esconde por físico temor. Del mismo ejemplo que le estoy poniendo del parapente. Uno se tira y ni quiere ver si hay fondo allá abajo, y el otro se asoma 20 veces. Bueno, ahora sí me tiro, una, dos, y así, hasta que finalmente se vuelve. Ya les conté a ustedes la historia mía por allá en el Salto del Ángel, en el Paso del Ángel, es que se llama, ¿cómo se llama? No, es el Paso del Ángel, ahí en Villa de Leyva. ¿Sí? No, eso es otro. Lo vamos a describir aquí cuando hablamos de la otra mona. Entonces, ese era un paso supremamente estrecho, tal vez de esto, unos 30, 40 centímetros, 50 lo más de ancho, que teníamos que pasar por ahí unos 20 metros, más o menos. A este lado un precipicio de 150, al otro de 250. ¿Sí? Entonces, bueno, yo vi que uno muy valiente pasó primero, se puso ahí, yo decía, wow, no puede ser. Pasó un curita, el padre Hernando Uribe, que muchos lo conocen allá en ¿cómo se llama? En Monticello. Y después yo dije, no, pues si ellos pasaron, papá, ahí voy yo. Y yo empecé a pasar cuando de pronto me dio por mirar para los lados y empezó una faceta parecida a esta. Sí, era el temblor donde yo empecé literalmente así y yo no me podía mover y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Me sudaban tal cual, hacen de cuenta que yo estaba enamorado del Paso del Ángel, aunque no mucho, que digamos. Lo cierto es que alguien se alcanzó a dar cuenta de eso, ya había uno que se había devuelto, no fui el primero, ¿sí? Y alguien se alcanza a dar cuenta de eso y me dice, Alejo, ¿cómo estás? Horrible, horrible. Yo no podía literalmente dar un paso, me paralicé como jamás en mi vida. Entonces este hombre se devuelve, me da la espalda y me dice, cógeme la cintura, me perdonan la expresión, y mírame el culo todo el tiempo. Sí. Les juro que me lo tallé perfecto. Sí. Fui capaz de quitarme y terminé, yo decía, o gateo o me voy pegado a este lado todo el tiempo. Y eso fue lo que tuve que hacer para poder llegar al otro extremo. Y el problema era que nos teníamos que volver.
Yo no fui capaz de devolverme por ahí, yo decidí que yo me bajaba los 250 metros, caminaba por el borde de la orilla de la quebrada y me devolvía. Entonces el padre Hernando se conmovió mucho conmigo y entonces decidió que se bajaba conmigo a acompañarme. Eso fue muy favorable porque hice una meditación en el camino fantástica y yo digo que eso también me sanó un momento que era importantísimo sanar en ese instante, pero algo como eso es lo que empieza a ocurrir donde ese cerebro reptil se activa por alguna circunstancia. Entonces hasta ahí vamos mucho en el cerebro reptil y esta oxitocina, ya les digo, es necesaria en el proceso del parto. Si no se da la liberación de oxitocina, el médico generalmente coloca el famoso pitocin. Y ese famoso pitocin es una oxitocina exógena, es decir, no es la de la mamá, sino que es una sustancia que trata de emular esa oxitocina natural que debería producir el ser humano, y esto ya tiene serios compromisos posteriormente, porque es posible que el bebé en ese momento del paso guarde una información donde dice no fui capaz o me tuve que ayudar demasiado, pero es que ese paso se puede repetir en la vida en muchas circunstancias. Me voy a presentar a una entrevista, paso o no paso, ¿sí? O en una faceta de conocimiento del otro ser, es que la quiero conocer, pero no, puede es que ser no me atrevo. puede ser Inseguridades. inmediata, porque el bebé puede tener un sufrimiento Claro, inminente, puede haber un pues una sufrimiento náusea, letal. algún Por trauma. supuesto, todo lo que implica todo eso. Entonces esa oxitocina, insisto, tiene que ver mucho más allá, pero la oxitocina resulta que también va a ser necesaria en una faceta, junto con la vasopresina, que es otra sustancia muy bella del ser humano, y es que aquí la oxitocina y la vasopresina son necesarias para estimular la contracción de los conductos galactóforos en las mujeres, es decir, cuando ellas van a alimentar su bebé. Si no se liberara oxitocina y vasopresina, entonces no hay forma de alimentar al bebé. Pero resulta que la vasopresina, además de esa acción, algunos la han llamado muy bellamente, me parece a mí, la vinculina. La vinculina, lo que, como el nombre lo dice, establece vínculos. Eso es lo que hace, básicamente, establecer vínculos. Eso significa que si yo no liberé suficiente, o mi mamá no liberó suficiente vinculina en ese momento, o no lo amamantó y no hubo esa cercanía suficiente, como que no es lo mismo un biberón que este pechito puesto acá, toda esa cosa, entonces eso mismo genera la seguridad que va a hacer que en las relaciones, ya específicamente en relación con el amor, haya una intención duradera en el tiempo. Cuando yo ya estoy hablando de eso, estoy hablando de esta faceta, quizás es la última, la de los datos adjuntos, pero no nos saltemos hasta allá. Y me adelanto simplemente diciendo que esa vinculina es necesaria, esa oxitocina, para que haya, esa vasopresina, perdón, para que haya relaciones estables y duraderas. Ahí uno empieza a explicarse, ¿qué será? Es que yo no duro con nadie, qué pereza. Yo me enamoro con una facilidad tremenda, pero a los 2 meses estoy como, qué pereza. No responde otro, ya, sí, y empieza a ocurrir ese tipo de cosas. Y por supuesto, empieza a haber una falta como de compromiso interior, pero además de satisfacción y de plenitud, porque esa es la gran diferencia con la faceta de los apegos, simplemente en la que nos quedamos aquí metidos o en una atracción o en un enamoramiento. Por supuesto, eso hace que estos momentos específicos del enamoramiento o la atracción hagan que uno no profundice en sus sentimientos, sino que simplemente se lleva o se deja llevar por muchos de estos cambios aparentemente meramente neurofisiológicos. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Cuando se habla de la oxitocina en el parto, Sí. y no se da porque una cesárea programada, ¿cierto? Y eso no tendrá que ver que después la mamá no pueda lactar bien, o sea,
no se activó en un primer momento, entonces ya en el segundo momento. Tal cual, tú lo has dicho. No hubo el estímulo inicial y entonces a veces es mucho más difícil. A veces hay muchas mujeres que dicen, no, yo no quiero sufrir, no. A mí me da mucho miedo un parto, porque han visto muchas telenovelas mexicanas y todo eso. Pero el parto normalmente debería ser un proceso natural, ¿sí? Es decir, en el que por simple gravedad y por simples factores mecánicos, esa cabecita que es norte en el bebé busca el sur de la mamá, que es la pelvis. Entonces, en condiciones naturales, esa cabecita que ha estado flotando durante todo el embarazo, al final tiende a buscar ese sur de la mamá, o sea, la pelvis de la mamá, ¿sí? Se mete en la pelvis de la mamá y entonces busca la salida. Si permanece demasiado tiempo en esa pelvis sin que se desencadene el proceso de parto, viene una cosa que ocurre y con mucha frecuencia en las mamás. Es decir, que el bebecito casi que impone el norte de su cabeza en la pelvis de la mamá. En otras palabras, invierte la polaridad de la mamá. Porque si aquí quedó el norte, entonces el sur se tiene que desplazar y se va para arriba. Entonces la cabeza empieza a ser sur y la pelvis norte. Y eso hace que muchas veces ocurran las famosas depresiones postparto, ¿sí? Que a mí me impresiona cómo en medicina hemos visto esto simplemente como un factor químico y entonces empiezan a darle una cantidad de antidepresivos y de cosas cuando eso es simplemente una inversión de la polaridad que perfectamente se puede corregir con maniobras supremamente sencillas, pero puede ocurrir el fenómeno contrario, es decir, que el bebé, que era cabecita norte, se impregne demasiado del sur de la mamá y entonces él nace con la polaridad invertida. ¿Y qué le ocurre a esos bebés? ¿Qué se les ocurre a ustedes que va a pasar? Claro, no duermen. O duermen al revés, mejor dicho, duermen en el día, pero en la noche, ¿qué será que el niño no duerme, doctor? ¿Sí? Y es frecuente que ocurra esa inversión del sueño. A veces incluso persiste esta etapa. Perdón, ¿y qué pasa con esos bebés que estuvieron en podalia? O sea, que siempre estuvieron sentados y que nunca giraron. Normalmente es porque la mamá tenía una inversión de la polaridad. Y eso ocurre por muchas causas. Puede haber informaciones de radiación electromagnética exageradas. A veces emociones tóxicas pueden invertir polaridad, porque las emociones tóxicas, sobre todo vividas de manera inesperada, súbitas y en soledad, generan un shock tan violento que es como un sacudón, ¿sí? Por ejemplo, a alguien se le murió la mamá de manera súbita, estaba perfectamente bien y ¡pum! De un momento a otro, el totazo, se le murió la mamá, ¡wow! El shock es tan impresionante que puede invertir la polaridad y por eso cambian los circuitos del sueño, hay depresión, ¿no qué? Y no bajar el bebé y ponerse en la posición es una posición podálica porque obviamente la cabecita está buscando el sur, que en este caso se invirtió en la mamá, ¿sí? Eso es bien interesante. Vamos hasta ahí. Bueno, entonces ¿qué ocurre? Se secretan todas estas cosas y resulta que esta vinculina también es muy importante para que en adelante ese ser desarrolle la capacidad de relacionarse. Por eso a la vinculina también le han dicho la molécula del abrazo o del encuentro, y es necesario que haya suficiente vinculina o vasopresina o vinculina, porque si no la hay, le da mucha dificultad establecer relaciones, no solo desde el punto de vista amoroso, sino incluso relaciones en su trabajo. Por ejemplo, ustedes han visto que hay gente que llega a su oficina y se encierra y no quiere saber de nada y no quiere relacionar, y mientras menos gente vea mucho mejor. Suelen ser personajes con lo que llamamos la personalidad tipo B, es decir, un poquito escondidos, reprimidos, que se meten por allá en su rincón, contrario a los tipo A, que son, ¿sí? Todos los, al contrario, los expresivos, los que se manifiestan, todo eso. Pero entonces miren todo esto a dónde nos va a llevar. Llega un momento en que hasta aquí, literalmente, somos medio torpes, y eso hay que aceptarlo cuando estamos en esa faceta del enamoramiento. Y es verdad que miren todas las cosas que ocurren. Ustedes de manera voluntaria hacían todas estas cosas. No. Ah, qué rico que me sudaran las manos para enamorarme de ti y que me temblaran las manos, que me da taquicardia. No, como me da taquicardia no estoy enamorado. No, obviamente. No lo puede controlar. Claro. Esto es una cosa completamente involuntaria que maneja el sistema nervioso autónomo. Y ya hemos dicho que el hipotálamo es el gran regulador del sistema nervioso autónomo, que es el que regula, como su nombre lo dice,
las funciones autónomas, es decir, aquellas en las que no nos tenemos que concentrar para que ocurran. Y aquí viene entonces a donde yo los quiero llevar. Aquí ya pasamos del cerebro reptil al cerebro medio o al cerebro mamífero. Ahí hay muchas cosas que intervienen, por ejemplo el hipocampo que regula la memoria y el recuerdo de alguien ocurre porque el hipocampo se activa, o la amígdala con la que uno puede amar o odiar, ¿sí? Es decir, movimientos como esos, y empieza a haber una cantidad de estructuras que participan en este proceso. Pero obviamente, para que esto no se quede aquí, porque resulta que esto también produce una cosa que es liberación de opioides u opiáceos endógenos. ¿Qué es un opioide? ¿Alguien me puede decir qué es un opioide? Relajante, sedante. En realidad es una sustancia que produce placer, Placer. ¿sí? Y esa sustancia que produce placer, el cuerpo tiene la capacidad endógenamente de producir endorfinas y encefalinas, que son sustancias que hacen que uno se sienta a gusto, esté contento y sienta verdadero placer. Pero si se deja de producir esa cantidad de opioides, pues entonces se empieza a perder el placer de la vida y normalmente nos estamos moviendo en dos polaridades, placer o dolor. Placer o dolor, placer o dolor. Y obviamente por eso es que a los pacientes en estados terminales o en estados muy complejos les llegan a dar inclusive derivados opioides como la morfina, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este proceso de la liberación de los opioides, fíjense que aquí ya esto empieza a generar un proceso de cierta forma adictivo, ¿sí? Y por eso el famoso fenómeno científico de la tusa es más real de lo que nosotros pensamos. Es que tengo una tusa terrible, ella me dejó o él me dejó, y entonces resulta que esa tusa está haciendo todos estos cambios fisiológicos y es una verdadera emergencia desde el punto de vista fisiológico en el cuerpo porque altera toda esta productividad. Pero miren lo que estamos diciendo, el amor es adictivo. El amor es adictivo. ¿Qué le pasa a alguien cuando consume una sustancia? Supongamos la marihuana. Usted la consume por primera vez y esa primera vez hay todos los cambios que puedan ustedes imaginarse. Uy, bacano, parce, besito, todos esos cambios, ¿sí? Pero con el tiempo ya no es suficiente ese baretico, sino que necesita otro más. Y ya es uno en la mañana y otro en la mediodía y de pronto en la noche también. ¿Y por qué? Porque esto me deja dormir, parce, ¿sí o no? No, yo me siento muy contento con esto, parce, ya hasta me pone a hablar bacano, ¿sí o no? Y sí, empiezan a cambiar una cantidad de cosas al interior, pero llega un punto en que ya no es suficiente. ¿Y entonces qué pasa? Experimenta más o experimenta con una cosa más fuerte, ¿sí? Entonces por eso ocurre que cuando esto empieza ya a liberar opioides, va a haber un momento en el que fisiológicamente, esto no es porque alguien se lo inventó, sino que fisiológicamente lleva tal vez a lo peor que le puede ocurrir a una relación, y es la rutina, ¿sí? ¿Qué será? Ya no me mueve lo suficiente, ya no me siento como tan contento, no sé qué nos estará ocurriendo, y se identifican profundamente enamorados, pero falta salsita, faltan ganas, falta entusiasmo, falta dinamismo, falta chispa, falta salir de la rutina. Y resulta que aquí es donde entra esta fase y es la que hace que se diferencie esa relación perdurable y duradera de una que simplemente no pasó de la faceta del enamoramiento o el estar en la faceta de atracción. Dicho sea de paso, esta faceta está descrita que puede durar entre 1 y 2 años, ¿sí? Pero si no existiera esta otra fase donde participa, ya vimos aquí pasó el cerebro reptil, luego el cerebro mamífero, nos queda faltando uno. ¿Cuál es? El cerebro humano, o la corteza cerebral, el desarrollo de la corteza cerebral, que es lo que nos diferencia a nosotros los humanos de los demás seres de la naturaleza, y es ahí donde desarrollamos una cosa que llamamos el intelecto, ¿sí?
que algunos escriben bastante bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el intelecto tiene que ver con la participación de la corteza cerebral, que es esa fase, yo no me voy a entrar en términos muy complicados, pero es como la última fase en el proceso evolutivo del ser humano, en el desarrollo del cerebro que permitió que el ser humano entonces desarrollara todas sus capacidades intelectuales. Ahí ya empieza en ese cerebro humano la necesidad de que haya una conexión de otro tipo. Y entonces, ¿qué cautivará en ese momento? ¿Ustedes qué dicen? Si aquí cautivaban todos los instintos en el cerebro reptil y aquí los recuerdos aquí en el cerebro mamífero y las emociones y todas estas cosas, ¿qué cautivará aquí en el cerebro humano? La admiración. Claro, la admiración. Y entonces tú le dices a tu pareja, yo te admiro por ejemplos. Sinceridad, ¿Por qué? porque son muy inteligentes. Eso, por inteligencia. Aquí ya empieza a participar esto, que es muy importante, inteligencia. ¿Qué más? Te admiro por qué más. Honestidad. Porque eres honesto. ¿Por qué más? Sinceridad. Porque eres creativo, porque eres sincero, porque ¿qué más? ¿Ah? Alegre. Responsable. Alegre, responsable, etcétera, etcétera, Creativo. etcétera, etcétera. Es creativo, aquí está, creativo. Todas esas cosas van a ocurrir. Pero entonces ya la relación pasa de ser una cosa meramente química y medio mecánica casi, en esa faceta de atracción, que es muy importante, y no significa que si llegamos aquí al cerebro humano, estas ya se eliminaron o rechulearon, no, al contrario, vuelven y se reactivan. Y eso es lo que hace que en esa faceta se libere muchísima más vasopresina. ¿Por qué? Porque eso hace que esta relación pase a ser una cosa mucho más duradera. Y entonces al principio había cierta intolerancia. Yo tengo que te recogí a las 5, son las 6:10, ¿por qué no has bajado? Yo sé que a ninguna de las mujeres les pasó eso nunca, ¿cierto? A nadie de ustedes tuvieron que esperar, por supuesto que no. Pero entonces al principio eso como que causa irritación, pero bueno, está bien mi amor. ¿Por qué? Porque están por acá estos opioides diciendo, esta no me la va a perder. No, yo no me voy a perder aquí esta nochecita chévere porque vamos a estar. No, entonces digamos que es pasable. Pero cuando se llega aquí, ya se necesita una cosa que estimule un poquitico más y que diga, hey, estamos conectados de otra manera. Y por eso aquí suele haber muchísima más tolerancia, ¿sí? Muchísima más aceptación, muchísimo más reconocimiento. ¿Qué pasó, Cata? Cuenta el chiste, dale. Muchísimo más reconocimiento de las limitaciones del otro, pero ya no desde la crítica, sino desde la comprensión amorosa. Entonces empieza a haber una fuerza que vincula de tal manera que permite que esto ya se convierta en un amor, digamos que en la tercera fase, que es la necesidad de encantar al otro nuevamente, como ocurría en un principio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es muy curioso porque el ser humano se estimula completamente distinto si es un hombre o una mujer. Entonces el hombre tiene muchos más estímulos visuales, ya lo dije, la mujer tiene muchos más estímulos auditivos y olfatorios. A ella le encanta el perfume que se puso, le encanta que le digan te amo mi amor, eres lo máximo, tú eres una fantasía, eres lo mejor del mundo. Y a él en cambio la vio desnuda y ya cuando tuvo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está la única neuronita, ¿verdad? ¿Cómo es? Entonces, cuando eso pasa, está ocurriendo una cosa en medio de todo muy simpática, y es que uno empieza a entender y a reconocer en el otro la diferencia, pero ya no es una diferencia que aleja, sino todo lo contrario, es una diferencia que muestra que hay en un principio una dualidad que la reconoce el ego. Por supuesto el ego encuentra todos los defectos que se le ocurran, ¿sí? Entonces ahí estamos en esa dualidad. Pero después de eso empieza a ver en la fase del verdadero amor,
empieza a haber una unicidad. Unicidad. Digamos que en la fase aquí pongamos amor allá y apego aquí, en la fase del apego es justamente lo contrario y es la dualidad. Yo reconozco todas las diferencias y me pego de ellas precisamente para irme a un lado. En la fase del amor hay eso de la comprensión amorosa y en la otra fase hay justamente la necesidad de juzgar, ¿sí? El juzgamiento. En esta fase hay libertad total por el otro y por uno mismo. Aquí hay ataduras, ¿sí? En esta fase, ¿qué más hay? Claridad. En esta otra hay confusión todo el tiempo. En esta fase, Confianza. exactamente, se desarrolla la fianza en el corazón, la confianza, ¿sí? Fianza en el corazón. Aquí, en cambio, empieza la sospecha, la duda. Se genera la duda. Aquí, en esta otra fase, empieza a haber un movimiento de cercanía y aquí todo lo contrario, la tendencia al distanciamiento, a la distancia. Entonces todas estas cosas, no voy a seguir describiendo porque ya de eso hablamos un poco la semana pasada, hacen que estemos pasando de una faceta a otra. ¿Qué ocurre desde el punto de vista energético cuando yo no reconozco o no me reconozco en el otro? Es decir, cuando ya esa faceta del vínculo no llegó y no me reconozco, ¿qué pasa? Fisiológicamente, energéticamente, ¿qué pasa? Que hasta aquí estábamos bailando al unísono. Aquí cada uno lleva su propio ritmo. Y si cada uno lleva su propio ritmo, entonces no lo vamos a encontrar. ¿Y ese propio ritmo dónde se manifiesta? Sí, alguien lo dijo por ahí. En el corazón. Claro, en el corazón, que es el oscilador eléctrico maestro, como decíamos la otra vez. Y resulta que en ese corazón, en ese cuarto centro, está centrada toda esa capacidad de amar, pero también está centrada toda esa parte que tiene que ver con el reconocimiento y la aceptación. Por eso es muy frecuente que cuando se llega a un punto en el que literalmente pasó esto, hay una expresión que se utiliza mucho, es que me rompió el corazón. Y me rompió el corazón es que literalmente lo rompió. Hay un síndrome escrito en medicina, en la cardiología moderna, no crean que esto es de historias de esas de ciencia ficción ni de nada de esas cosas, que se llama el síndrome del corazón roto, ¿sí? Y ese síndrome del corazón roto significa que algunas de las capas de las musculares del corazón literalmente se rompen, se desgarran. Me desgarró el corazón, literalmente eso es así. Y puede ocurrir eso a tal punto de que si el desgarro es mayor, hay gente que se muere no de amor sino de desamor. Y se mueren. Y literalmente se pueden morir de desamor. ¿Quién creyera eso? Parece como novela de esas de Corín Tellado, pero eso es absolutamente cierto. Entonces, cuando eso pasa, esa ruptura del corazón lleva a que se rompa el hilo del cuarto centro, que ya dijimos está en relación con ¿qué? Con el timo, que es el órgano de autoaceptación y que es el órgano que modula las defensas en el cuerpo. Por lo tanto, una pena de amor no adecuadamente elaborada puede llevar a que haya una enfermedad autoinmune. Es decir, a que yo me ataque a mí mismo, yo ataque mi propio cuerpo. ¿Por qué? Porque simplemente no me reconozco. Y si no me reconozco voy a producir eso. ¿Y a dónde me va a afectar? Depende de cómo haya vivido el drama. Alguien lo puede vivir de se me derrumbó la vida, ¿sí? Supónganse esa escena, se lo pilló con el otro o con la otra. Y la expresión frecuente es esa, se me derrumbó la vida. Entonces, ¿dónde se irá a afectar? Claro, en el primer centro, en el anclaje. Entonces empieza una artritis, o empieza una degeneración de las articulaciones, o simplemente empieza a haber una alteración en la manera de moverse de manera coordinada, que
que tiene que ver con el cerebro reptil del que mencionábamos ahorita, y puede haber un Parkinson, o puede haber un parkinsonismo, no necesariamente el Parkinson, pero sí un parkinsonismo, esto me tiembla todo, pero además de eso se me acabó la voluntad y la fuerza que manejan también el primer centro, y esa voluntad y la fuerza son las que me permiten emprender cada día este camino en el que yo estoy andando, es decir, eso de levantarme todos los días y decir, qué rico, lo voy a hacer, tengo toda la fuerza necesaria para emprender lo que yo quiero hacer, y estoy súper comprometido con este proyecto, esto lo saco adelante como sea. Al que se le derrumbó eso, pierde la voluntad y la fuerza. Y entonces todos los días se levanta para sobrevivir. ¿No? Aquí, en este valle de lágrimas, sea pues Señora ahogada nuestra. Esto es muy duro. No, definitivamente este mundo ya no se hizo para mí. Yo no soy capaz de soportar esto todos los días que sufrí. ¿Cierto? Y es verdad que se va metiendo en ese cuento y se pierde por completo la voluntad, y entonces no le pidan que termine una tarea que empezó, porque no la va a terminar, simplemente porque no existe ya el rayo de la voluntad y el poder, que es tan importante. Y ojo, porque hay gente que se quedó ahí y entonces tuvo un fracaso de cualquier tipo en su vida desde el punto de vista sentimental o amoroso, y todo lo demás se vino a pique. ¿Por qué? Porque lo vivió desde ahí, se me derrumbó el piso, me quitaron las bases, me movieron el andamiaje. Entonces ya de ahí para allá, mientras no resuelva eso, ojo a eso, mientras no lo resuelva, no va a volver a activar la voluntad y el poder. Pero la buena noticia es que eso se puede volver a activar. ¿Sí? No significa, es que si eso ya me ocurrió, ya condenado a estar así toda la vida. No. Se puede volver a activar, obviamente volviendo a pisar firme, obviamente reconociendo el territorio, obviamente reeducándose y manifestando su capacidad de querer salir adelante, pero se puede perfectamente. Sin embargo, hay otro que lo vive ya no desde ese punto, no se me derrumbó la vida, sino que dice, qué dolor tan desgarrador, se me hace un hueco, un vacío en la hoja del estómago. Entonces, ¿qué se va a manifestar? Es la misma tusa, pero vivida desde otra óptica. ¿Sí? Entonces, claro, toca el tercer centro, y entonces empieza, en lugar de eso otro, puede tener voluntad, puede tener poder, puede tener todas las cosas, pero siente un vacío en la boca del estómago, que eso significa, no soy capaz de desapegarme, estoy aferrada a tantas cosas, y la manifestación va a ser en el tercer centro como una colitis, como una gastritis, como una pancreatitis, como un problema del hígado, como un problema del páncreas, etcétera, 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 ¿sí? ¿Por qué? Porque se quedó ahí anclado, ¿sí? Pero otro, en cambio, lo vivió desde su propia soledad y simplemente dijo, este tocazo a lo mejor yo me lo merecía, yo la embarré la otra vez y bueno, la vida me la está cobrando. ¿Dónde la está viviendo? ¿En qué centro? En el cuarto. Claro, ¿por qué? La aceptación. La aceptación y la culpa. Entonces a ese ya no le va a dar una gastritis ni una colitis, le va a dar esa enfermedad autoinmune de la que hablábamos. Y el otro, en cambio, lo vive desde, esto fue tan duro y qué tal, por Dios, yo no quiero que la gente se entere de todo lo que me pasó, yo esto me lo guardo. Entonces, ¿dónde se fue eso? Mira cómo subconscientemente te tocas. Es comunicación. Se fue a la tiroides, claro. Se fue a la tiroides, y entonces empieza a afectar la tiroides o el quinto centro. Ojo, porque no es solo la tiroides, es la tiroides, es el seno, es el tallo cerebral, es la articulación temporomandibular, es el pulmón. Y entonces se puede quedar anclado en la tristeza porque eso es pulmón. Y entonces, ¿cómo salir? Esta mañana casualmente veía a alguien que se casó, bueno, con todas las expectativas que la gente se casa, ¿no? Y uno se casa, pues obviamente pensando en que esa sea la pareja el resto de la vida y vivamos felices como el cuento, ¿sí? Pero en el camino empiezan a ocurrir ciertas cosas que por alguna circunstancia disminuyeron esos opiáceos y se empezó a bajar porque no lo retroalimentaron con otras cositas,
Por eso en esta faceta de la vinculina que decía ahorita es muy importante entonces activar el intelecto. ¿Cómo? A ver, leamos juntos. ¿Cómo? Vámonos a una obra de teatro juntos. ¿Cómo? Inclusive vayámonos a bailar juntos, porque quien creyera, ahí no solamente es un movimiento mecánico, hay que pensar un poquitico para hacer los movimientos adecuados, porque si no, en lugar de un bolero se baila un reggaetón, ¿sí? Y obviamente eso no se va a dar muy bien. Y entonces, ¿qué pasa? Que todas esas cosas están ocurriendo en ese instante. Si no fue así, se pierde, insisto, ese proceso de aprendizaje. Entonces alguien lo puede vivir desde ahí. Pero otro, en cambio, dice, esto fue lo peor, yo me niego a aceptar eso, es que yo no soy capaz de entender el por qué fue lo que yo, no puede ser, es que yo, mujer perfecta, y no esté sinvergüenza. ¿Sí? ¿De dónde lo está viviendo? Les voy a dar una palabrita clave: no integró la información. El sexto El centro. sexto. Claro, el sexto centro no integró la información, entonces esos son los que se psicotizan y hay gente que se enloquece. Vuelvo al cuento. Entonces esta mañana esta paciente se casó, iba muy bien, todo perfecto, hasta que de pronto a cierta edad él le dijo: y entonces, mi amor, ¿cuándo vamos a tener hijos? ¿Hijos? ¡Hijos! Es que habíamos hablado de eso, ¿qué? Eso no lo convinimos cuando firmamos. Y resulta que se vinieron a dar cuenta que es que no se entendían en ese aspecto, pero ya después de que llevan tantos años de casados. ¿Cómo así? ¿Es que a vos te gustan los hijos? A mí como que no. ¿Sí? Y entonces empieza el distanciamiento. Empieza el distanciamiento y por supuesto lo primero es la discusión, pero mi amor, nos casamos pensando en que íbamos a tener un hogar, y la otra, un momentito, señor, yo pensé que lo hogar éramos usted y yo, y que íbamos a viajar toda la vida y que yo iba a, pero ¿cómo me viene a mí a decir estas cosas? Y obviamente no hubo un consenso. Otra cosa es cuando la pareja dice, no está en nuestros planes tener hijos, y es un acuerdo, es un consenso, pero no cuando uno dice una cosa y el otro dice otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esta mujer empieza a distanciarse a través de esa discusión, porque cualquier maltrato, acuérdense que la mujer es muy auditiva, a uno se le olvidan más fácil esas palabras ofensivas, bueno, no siempre, pero las mujeres siguen guardando eso, y 30 años después se acuerda que usted me dijo que yo parecía una fiera. Pues sí, soy una fiera, y ahora vas a ver cómo soy. Adivino. Y es verdad, se les mete esa cosa ahí. Pero, ¿qué pasa? Insisto, la mujer es mucho más auditiva y no empezó, es decir, se quedó con la discusión que vivieron, el remache con las palabras, digamos que de grueso calibre que pudo haber recibido, y entonces se quedó ahí, se fue distanciando, y entonces empezaron a esto, y de pronto alguien por aquí le dice a ella, estás muy linda. 7 veces. Es que a mí me dijeron que una chana no me podía nombrar 7 veces. Ahora no me vayan a echar la culpa a mí de esas cosas. No hay algo científico, yo no tengo la culpa de eso. Entonces, ¿qué pasó? Que le empezó a sonar la flauta. Y obviamente a alguien le suena la flauta por allí y al otro lado hay discusión y discusión. Llega un momento en que esto lleva a que haya cierta fatiga, cierto cansancio en la relación, y el hilo se revienta por la parte más delgada, así de sencillo. Entonces se empieza a reventar, pero viene aquí una cosa. Hasta aquí iba todo muy bien, hubo un encuentro por fuera y qué rico, yo, uy, cuánto hacía que yo no sabía que era esto fue maravilloso, estoy feliz, ahí está completamente armónica en ese momento. Pero pasó en ese momento. ¿Qué pasó? Que después de eso ella empezó a sentir, uy, yo la embarré aquí. No, es que tampoco, mi esposo no se merecía eso. No, claro, empieza la culpa. Pero detrás de esa culpa además empieza a sentirse con una tristeza muy profunda, manifestada en esos términos. Yo me siento muy triste, siento que me falta el aliento, miren la expresión, me falta el aliento.
Y obviamente, ¿quién da el aliento? El pulmón. Y el pulmón maneja las tristezas, ya lo sabemos. Entonces esta mujer empieza a hacer no una afección del pulmón, sino que empieza a manifestarse en el seno derecho. Y acuérdense que el quinto centro también es el seno, pero el seno derecho es la pareja y el seno izquierdo es la descendencia. Entonces miren la fisiología de esto, es que esto es demasiado, a mí me parece bellísimo esto, pues, porque si uno entendiera la fisiología podría evitar tantas cosas. Obviamente que no es bello que el cáncer se degenere y produzca alguna cosa, lo que es bello es entender que si sabemos de fisiología energética uno puede evitar que lleguemos a cosas supremamente extremas y a que cada uno de nosotros maneje sus emociones de la mejor manera. Entonces, ¿cuál es el proceso? Cuando esa paciente te está dando el diagnóstico en una expresión: no tengo aliento, se me acaba el aliento, ¿qué hay que hacer? Si a alguien se le acaba el aliento, ¿qué tiene que hacer? Respirar. Respirar. No darle oxígeno, porque se va a buscar respiración boca a boca por el otro lado. Siguen las mismas. ¿Sí? La misma infidelidad. Entonces, la misma cosa, pero sí volver a recuperar esa capacidad de respiración, y es en verdad volver a respirar. Y volver a respirar, ¿qué significa en otros términos? Volver a hacer la pausa. Es muy importante hacer la pausa, porque en la pausa la tormenta se calma, ¿sí? Y una vez pasa la tormenta, se ve la claridad y uno se puede ver reflejado en el agüita que está ahí. Pero si alguien tiró la piedra, yo dejé de ver el rostro. Si se calman las aguas, yo me veo reflejado y viene el fenómeno del espejo, del autorreconocimiento en la propia imagen y la nueva aceptación. Esto puede llevar a dos cosas: o que se quede en aquella faceta y entonces se enredó la vida por completo, o que eso mismo la mente de tal forma que le permita de nuevo volverse a encontrar con su pareja, pero ya en una octava superior. Es decir, que a pesar de la dificultad, ustedes ven que hay parejas que después de una cosa como esas, al contrario, vuelven y se encuentran con tal fuerza que ahí sí ya dicen: yo para qué quiero caballos si caballo tengo yo. Aprendió la lección. Más o menos es el dicho paisa. Y claro, eso es lo que ocurre normalmente. Pero ¿de qué depende? De cómo se elabora el proceso y desde dónde se vive el proceso. Yo insisto mucho en eso. Hay una expresión un poquito fea, pues, pero la menciona aquí para que entendamos. Esa otra persona la pudo haber vivido de otra manera. Yo estaba, digámoslo de otra manera porque me da pena, encaprichado con ese personaje desde el punto de vista sexual. Ya se lo imaginaron todos, groseros. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso queda ahí y entonces, por supuesto, la vivencia es en el segundo centro. Y el segundo centro tiene que ver con toda la genitalidad. Qué tan raro que le dieron ovarios poliquísticos. Por cierto, esta paciente también los desarrolló, ¿sí? Acuérdense que el segundo y el quinto centro se comunican. Pero no es extraño que después de un proceso del quinto centro se afecte el segundo y vienen los quistes ováricos o los ovarios poliquísticos, ¿ya? O simplemente un mioma o cualquier otra de esas alteraciones en el segundo centro. Entonces miren toda la fisiología que ocurre a partir de todo el proceso del amor o el desamor. Hago un énfasis final en una cosa, y es que es muy importante volver a reforzar lo que se llama el poder de la fuerza y de la voluntad, porque eso es lo que le permite a uno levantarse todos los días con la posibilidad de reemprender. Y esa es la capacidad de resiliencia, es la capacidad de volver a surgir. Hombre, me fue mal en esto, en esta relación, tengo derecho a volver a empezar. Me fue mal en este trabajo, no pasé la entrevista, pues tengo la oportunidad de volver a comenzar y seguramente tomando la experiencia de otra. Me fue o no me siento a gusto con lo que estoy haciendo y esto siento que me está disminuyendo mi autoestima, pues entonces nunca es tarde para comenzar otra nueva empresa. Y esa empresa es la empresa de la vida, que todos los días hay que reiniciarla, pero con un interés mayor que le permita hacer ese sacudón, ese shock tan violento, que vuelva a cambiar la polaridad, que no me quede en una polaridad que fue inducida por un suceso, por un movimiento, por una experiencia de vida, y que hay un momento en que perfectamente yo puedo pegarme el sacudón, el shock interior para decir: aquí vuelvo y me organizo, aquí vuelvo y me cierro, pero ya con una ventaja, y es
con una experiencia vivida. Carlos. Ese reemprendimiento puede afectar de manera positiva el séptimo centro. Me encanta tu pregunta, hombre, todos los días ya me va sorprendiendo más y más ser iluminado. ¿Ah? Pero es verdad, Carlos, esa pregunta es supremamente importante porque frecuentemente en el proceso evolutivo tendemos a ir pasando de los primeros centros, de los centros infradiafragmáticos a los centros supradiafragmáticos hacia la conquista del séptimo centro, que es la apertura del contacto con el alma, ya, donde los seres ya se relacionan de otra manera. No desde lo meramente físico denso, sino que ya hay un poder infinitamente mayor desde donde, es decir, desde el cual no nos podemos separar para nada, y es el movimiento de las almas. Es la conquista ya del quinto reino. El cuarto reino es el de los seres humanos, los reptiles, los mamíferos, pues, digo, el reino mineral, el reino animal, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano. El quinto centro es el reino de las almas, donde ya nos encontramos en una esfera de conciencia completamente distinta, y frecuentemente ahí ocurre un cambio súper clave. Me encantó tu pregunta, hombre, porque fue súper al lugar, Carlos, de verdad, porque en ese momento uno tiene una oportunidad única, maravillosa y feliz de volver a reencontrarse con ese ser superior. Y frecuentemente después de las crisis más profundas, donde uno tuvo que bajar hasta lo más infinitamente inferior y hacer ese movimiento de transformación tan complejo, se da el movimiento de transmutación, es decir, la posibilidad de volverse a elevar, y de la transfiguración, de encontrarse en ese reino de las almas. Entonces, ojo, porque la crisis suele ser una oportunidad. Esto se lo dicen a uno mucho en todos los seminarios de crecimiento y todo eso, pero es que es de verdad que suele ser una oportunidad única y feliz para trascender y pasar a una esfera de conciencia infinitamente mayor, y sobre todo infinitamente, yo diría, acompañada de la necesidad que el ser humano llega a tener de encontrarse con su co-creador, o con su Dios, o con su fuerza superior, o con su lo que sea, ¿sí? Con esa fuerza superior. Ahí empieza a haber ya un cambio que es de una octava infinitamente más alta, es decir, el patrón frecuencial ahí ya sí se dispara, no de una manera logarítmica, sino exponencial. Es decir, ya hay una cosa de tal crecimiento y tal magnitud que muy difícilmente desde allá te vas a devolver hacia atrás. Cuando estás en esto todavía es posible devolverse, hay gente que está tambaleando y está oscilando continuamente, pero cuando estás allí casi que es imposible devolverse, porque ya has conquistado algo que genera tal sensación de plenitud, donde ya conoces la verdadera dimensión del amor, que definitivamente no te quieres devolver. ¿Sí? Entonces, una persona que tiene la llamada remisión espontánea, puede ser que en ese momento se contactó con ese nivel. Es que sin duda, para que haya una remisión espontánea, el primer paso es ese, volverse a encontrar con ese ser superior. Ese es el primer paso. Después, lo que decíamos, el encontrarse con que se es dueño de sus pensamientos, el reinventar sus pensamientos y el de tener la capacidad de asombro. Pero lo primero, la capacidad de volver a creer en ese ser superior. Eso suena como a retórica y a sermón de cura y todo eso, pero realmente esto va mucho más allá de eso. Cuando hay ese encuentro con ese ser superior, difícilmente te vas a querer separar de nuevo, porque volviste al punto del inicio, pero ya habiendo hecho todo el recorrido. Eso es lo que en las visiones del mundo se conoce como la causalidad circular, y empiezas a encontrar que hay un propósito en la vida. Es lo que se llama la visión teleológica o la visión sintrópica de las cosas. Es decir, ahí ya hay un verdadero propósito, y por eso se hace la remisión, se vuelve a encontrar la misión de la vida. Bellísimo eso. ¿Alguien más quiere preguntar? Tengo una pregunta. ¿Hay de pronto un tiempo mínimo específico que deberías pasar para pasar a la etapa del cortejo, o es...? Los tiempos son los de la conciencia y los de la evolución natural que tú tengas. Hay gente que no tiene que hacer toda esta faceta en 2 o 3 años y todo eso, no. Hay gente que, y tú sabes, desde que la vi, supe que iba a ser el amor de mi vida. Y en efecto,
50 años después todavía están mi palomito y mi palomita, como tengo aquí dos pacientes, ¿no? Y él le dice mi palomito y ella le dice mi palomita. Es impresionante, de verdad. Y los ven en la calle tomados de la mano y alguien les dice, yo quiero ser así cuando esté viejito. Y le dije, venga para acá, mi amor. ¿Sí? Eso es una cosa que desafortunadamente es una especie de extinción, pero es cuestión de recuperar esa capacidad y no hay que pasar necesariamente un tiempo específico, ¿no? Cada uno tiene su propia vivencia. Y hay gente que dice, desde mucho antes de conocerte ya te presentía. Sí, se acuerda que realmente ya lo estaba esperando y que llegó en el momento justo cuando era, aquí ya no me cabe la menor de las dudas, esta es. ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a terminar haciendo la meditación.